Hola, buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí con mis amigos de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Doctora Lourdes Mota, muchas gracias por la amable invitación a estar con ustedes. Felicito a mi amigo Miguel Betancourt por su nombramiento como vicepresidente y agradezco a Roberto Tapia, que es algo así como el santo patrono de la Sociedad Mexicana de Salud Pública desde las épocas en que estábamos en la Dirección General de Epidemiología. Gracias a todos ustedes y al Consejo Asesor Permanente ahí sentado en primera fila. También me da mucho gusto ver caras conocidas y también ver muchas caras nuevas de jóvenes que ingresan a nuestra fascinante profesión como sanitaristas. Es un honor enorme dar la conferencia magistral Dr. Jesús Kumate. Cuando Lourdes me habló para invitarme, no dudé un segundo en aceptar esta invitación por el enorme cariño y agradecimiento que le guardo y déjenme decirlo de manera contundente, el médico mexicano que más ha contribuido a mejorar la salud pública en este país, Jesús Kumate. Y el tema que elegí como título es aquel que el doctor Kumate escogió como principal vector filosófico en su gestión. Y es un concepto filosófico tal que se ha extendido por el mundo entero. Y hoy se habla de la equidad en salud. En cualquier conferencia de salud pública, salud global, de medicina interna, todo el mundo habla de la equidad en salud. Pero en nuestras vidas profesionales, el único ejemplo que tenemos, ciertamente en México, de haber logrado equidad en salud es cuando, con la vacunación universal, logramos que todos los niños mexicanos fueran igualmente protegidos contra agentes infecciosos, enfermedades prevenibles por vacunación. El único ejemplo que tenemos de verdadera equidad en salud es la equidad inmunológica que se logró con el programa de vacunación universal. Lo que intentaré en esta charla es describir en 5 minutos algo de la vida de Jesús Kumate y sus contribuciones. Pero después, y es el tema central que intentaré en esta charla, es ligar los dos temas en los que Jesús Kumate quizás hizo una mayor contribución. Por una parte, el combate a las enfermedades diarreicas a través de la rehidratación oral. Él fue el impulsor de la rehidratación oral en México. Y por otro lado, las vacunas, su otro gran tema e interés. Voy a intentar entonces ligar los dos temas y dedicarle esta conferencia al maestro Kumate por lo que viene ahora en el control de enfermedades diarreicas con nuevos instrumentos, con nuevas vacunas, que es parte de mi investigación actual. Lo que llama la atención es que el hijo de un migrante japonés que llegó primero a Perú e intentaba llegar a Estados Unidos y se quedó en Mazatlán,
al conocer a una guapa maestra rural. Y de este matrimonio surgieron 2 vástagos, un hermano mayor de Jesús Comate y el propio Jesús. ¿Cómo es que el hijo de un migrante paupérrimo japonés y de una maestra rural de Sinaloa llegó a ser presidente de la Academia Nacional de Medicina, miembro del Colegio Nacional, secretario de Estado, presidente de la Asamblea Mundial de la Salud? Es algo que es un tributo a un talento verdaderamente excepcional. Pocas personas he conocido en el mundo con ese nivel de inteligencia natural. Le preguntaba un periodista en alguna ocasión cuáles son sus autores favoritos. Oscar Wilde y León Tolstoy. Y le preguntaban en qué época le gustaría haber vivido. En Florencia, en el siglo XV. ¿Qué es lo que más detesta? La ingratitud y la deslealtad. Ojo. ¿Cuáles son sus contribuciones académicas? Bueno, él como médico militar, pediatra, se especializó en enfermedades infecciosas, hizo además un doctorado en bioquímica, de tal suerte que la bioquímica, la inmunología fueron sus primeras aportaciones científicas. Lo llevaron al Colegio Nacional a una muy temprana edad. Pero después empezó a interesarse en la salud pública y el primer libro verdaderamente autóctono de tratado de salud pública es un libro que publicó con el título de La salud de los mexicanos en el Colegio Nacional. Estamos hablando de 1977-78. Y bueno, después también todos los médicos que estudiamos infectología y pediatría leímos el manual de infectología de Gonzalo Gutiérrez y Jesús Comate. Y también escribió libros sobre vacunación. Pero yo creo que en realidad es en el campo de la salud pública donde son sus mayores aportaciones. Y podría yo enumerar al menos 5 grandes aportaciones, consignadas en un in memoriam que escribí y que recientemente apareció publicado en Salud Pública de México. La primera gran contribución fue introducir las sales de rehidratación oral como un programa nacional. Se lo encargó a Felipe Mota y eso después, con su paso en la subsecretaría y en la Secretaría de Salud, vamos a ver más adelante cómo las diarreas, la mortalidad por diarreas tuvo una caída estrepitosa. La segunda gran contribución fue el control del paludismo. En el año 1985, ustedes se acordarán, el paludismo estaba invadiendo zonas petroleras, zonas turísticas, todas las zonas costeras. Hoy por hoy, prácticamente el paludismo en México está controlado. Por supuesto, la epidemia del sarampión del 89, terrible epidemia que mató 6,000 niños en ese invierno fatal. Bueno, eso derivó en el programa de vacunación universal. La epidemia del cólera fue otro reto que le tocó, el sismo del 85. En fin, fue un funcionario muy dedicado que visitaba, les consta a ustedes, a los estados 2 veces por semana
Y fue como convenció a los gobernadores con el concepto de equidad inmunológica y convenció al presidente Salinas que para el 12 de octubre de 1992 en México se habría alcanzado la vacunación universal o entregaba su renuncia. Ese fue el nivel de compromiso que adquirió Jesús Comate. Y a tambor batiente se llegó al 12 de octubre de 1992 con coberturas superiores al 92%. De manera que el programa de vacunación universal es un legado de Jesús Comate, pero el concepto filosófico de equidad inmunológica, como vamos a ver ahora más adelante, es un legado a la salud global. Entonces, lo que voy a platicar, y voy a hacer ajuste de tiempo, es en los próximos 30 minutos un poco de mi propia experiencia personal en el campo de vacunas. ¿Cuál ha sido el impacto que tuvo las medidas de Jesús Comate en las diarreas en México? ¿Cómo este concepto de equidad inmunológica se ha llevado a Gavi a nivel mundial? Y explicaré qué es Gavi. Proyecciones para el 2030 de mortalidad por enfermedades diarreicas en el mundo y en México. Y ya el trabajo en el que estoy ahora inmerso, que es el de nuevas vacunas contra enfermedades diarreicas y un poquito de economía de la salud. Bueno, un poco de historia, y perdón que haga una alusión personal a mi propia familia como un ejemplo que puede servir como ilustración de por qué las vacunas son el mejor instrumento que tenemos en salud pública y el más costo eficiente. Cuando mi padre nació en el año de 1912, había una sola vacuna y la esperanza de vida era de 30 años. Cuando yo nací en el año 1954, ¿a poco no estoy monísimo en esa foto? Ya habían 6 vacunas y la esperanza de vida eran 55 años, o sea que yo ya la libré. Pero varios de mis compañeros en la primaria sufrían poliomielitis. Y por supuesto, a mí me dio sarampión. Cuando mis hijos nacieron en los años 1980, ya habían 12 vacunas y la esperanza de vida había aumentado a 65 años. Y aquí, perdónenme, hay una relación causal entre vacunas y sobrevivencia. Cuando mis nietos nacieron, por fin ya tengo nietos, ya hay más de 50 vacunas licenciadas en la Organización Mundial de la Salud y la esperanza de vida en México ha subido a 77 años. De manera que tomo esta suerte de historia familiar como una ilustración, como un ejemplo de cómo ha aumentado la esperanza de vida y cómo eso lo debemos a un mayor número de vacunas eficaces. Esta es una historia, les cuento muy rápido. En octubre de 1974 se celebró en México el 5º Congreso Mundial de Gastroenterología. Y un médico muy astuto, ahora es amigo mío, Mike Merson, que estaba en el Centro de Control de Enfermedades, ideó un experimento. Les pidió a los médicos gringos americanos que iban a venir al Congreso una muestra fecal y a sus familiares antes de venir a México.
otra durante el Congreso y otra a las 2 semanas. Y pudo así demostrar cómo los que enfermaron lo habían hecho en México con el aislamiento de tal o cual patógeno. Y lo publicó en el New England Journal of Medicine. Mi padre, que era el presidente del Congreso, le cayó muy mal el artículo, pero la verdad es que es un artículo genial. Y demostró, lamentablemente, que los extranjeros que venían a México, en una muy alta proporción, caían enfermos con lo que se llama diarrea del turista. Y esto ayudó a estigmatizarnos mundialmente por la venganza de Moctezuma. Mi trabajo en la tesis doctoral trató sobre enfermedades diarreicas. Fue un estudio longitudinal y aquí está Elsa Sartí, que fue campeona con Miguel Ángel Lezana y algunos otros héroes en este estudio, que en áreas urbanas muy pobres de la periferia de la Ciudad de México colectábamos muestras fecales en niños con diarrea, niños desnutridos, para ver la doble vinculación entre desnutrición y diarrea y su causalidad bidireccional. Este estudio fue publicado en el American Journal of Epidemiology. Más adelante, un estudio que hicimos en la Dirección General de Epidemiología con Centro de Control de Enfermedades trató sobre enfermedad de sarampión en niños. El hecho es que cuando hicimos este estudio, más de 2 millones de niños al año fallecían de sarampión. Y el problema es que muchos niños adquirían sarampión antes de los 9 meses o antes del año de edad, que era para cuando estaba indicada la vacuna. Este estudio dio a hacer en niños de 6 meses de edad con dosis distintas, con 2 vacunas, incrementando la dosis, y se demostró que en efecto los niños que recibían vacuna Edmondson-Zagreb a alta dosis, un logaritmo más alto, resultaban con 97% de inmunización. Este fue un estudio interesante. Más adelante, y gracias a la influencia de Albert Sabin, convenció a Albert Sabin, el creador de la vacuna oral de polio, al doctor Kumate, que se hiciera un estudio en México con vacuna de aerosol para sarampión, bajo la noción natural de que si la polio ingresa por vía gastrointestinal, el sarampión ingresa por vía respiratoria. Lo natural, entonces, era proveer la vacuna por aerosol. Esta lógica nos llevó a hacer un estudio aleatorizado, no solo con sarampión, sino con sarampión y rubiola, demostrando que sarampión y rubiola, la vacuna por aerosol, resultaba incluso mejor que la vacunación inyectada. Estos son 2 estudios que se publicaron en buenas revistas. Con José Luis Valdespino, que en paz descanse, un héroe de la salud pública, hicimos un estudio comparativo entre 2 vacunas orales de cólera. Este estudio que hicimos con Roberto Tapia y un grupo de la Dirección General de Epidemiología no se llegó a publicar, lamentablemente, por el deceso de José Luis Valdespino. Pero Mike Levine me insiste que lo tenemos que publicar. En 1991 llegó el cólera a México. Ya para entonces sabíamos que venía de Perú subiendo y que inevitablemente llegaría a México. Y todas las medidas de prevención en aeropuertos, puertos, frontera sur, resultaron inútiles porque a final de cuentas el cólera llegó a México en la Sierra de Guerrero, en la Sierra Morena, en el pueblo de San Miguel Totolmaloya. Pero
dejó unas lecciones muy interesantes. Y la paradoja, que es el tema de este artículo, es que gracias al cólera, el gobierno mexicano decidió invertir finalmente para controlar enfermedades diarreicas $1,000 millones en ese año de 1991, gracias a lo cual el cólera y otras enfermedades diarreicas bajaron estrepitosamente. Este artículo que publicamos Roberto Tapia y yo en Lancet en el año 2006 demuestra cómo el tamaño del pastel 1980, 1990, 2005, mortalidad de diarreas ha ido disminuyendo. El recuadro anaranjado es como la proporción de diarreas sobre la mortalidad ha ido disminuyendo. Esto es una gráfica del Instituto de Health Metrics en Seattle, que no solamente ve el tamaño del pie en 1990, muertes por diarrea en menores de 5 años, cómo va bajando, sino como también la etiología causal de las enfermedades diarreicas ha ido disminuyendo. Vean ustedes, para el año 2016, el número de muertes comparado a hace 25 años es significativamente menor. Y el tipo de etiologías causales también ha ido cambiando. Bueno, entonces, al conjunto de la rehidratación oral, el programa de vacunación universal, el programa de agua limpia, de cólera, y las semanas nacionales de salud, es a lo que en su momento acuñé el término de enfoque diagonal, que es un conjunto de intervenciones altamente costo efectivas, sacando al sistema de salud a las comunidades y enfocándose en prioridades. Vean ustedes, también volviendo al artículo de Lancet, cómo la mortalidad por enfermedades diarreicas de 1980 hasta el 2006, ese corte, fue bajando y las medidas, rehidratación oral en el 85, la vacunación contra el sarampión. El sarampión es una causa importante de diarreas. El programa de agua limpia, las semanas nacionales de salud, todas esas tuvieron una relación causal como disminución de la mortalidad por diarreas. Ahora, la primera vacuna específicamente diseñada para el control de diarreas es la vacuna de rotavirus. Y es mérito de la doctora Vesta Richardson haber impulsado la vacunación y el estudio de su impacto. Este es un artículo en el New England Journal of Medicine, en donde se ve cómo esos picos bianuales, típicos estacionales de invierno de rotavirus, se venían dando en el momento, en mayo de 2007, que se introduce la vacunación, viene entonces una disminución importante de la mortalidad por rotavirus. Todo esto, acuérdense que entre diarrea y desnutrición hay una bidireccionalidad. Ha motivado que la desnutrición en México, desde la primera encuesta nacional de nutrición que hicimos en epidemiología en 1988, hasta las últimas del Instituto de Salud Pública en 2012, se ve una caída dramática de la desnutrición en menores de 5 años. Déjenme entrar ahora a un terreno más estadístico. Hay una discrepancia importante
en la estimación del número de muertes por diarreas en el mundo. Una fuente es OMS y UNICEF, y otra fuente más reciente es el Instituto de Health Metrics de la Universidad de Washington. Vean ustedes cómo las curvas que en el año 2000 se apartaban en su estimación de muertes por algo así como 300,000 muertes, ya en época más reciente hay una mayor convergencia. Pero sigue habiendo un problema de estimadores reales. Si me voy a México, la discrepancia entre fuentes de datos es mucho más dramática. En la parte superior, las estimaciones del Instituto de Health Metrics es 3 veces más alta, el triple que las estimaciones de INEGI. Y aunque más recientemente la diferencia se ha disminuido relativamente, aún al día de hoy persiste un diferencial entre los distintos estimadores. Hablando de desigualdad en salud, estas son curvas por entidad federativa del año de 1990 al último año 2016, de cómo se encontraba la mortalidad por diarreas. En amarillo es Chiapas, en verde es Oaxaca, en azul es Guerrero. Vean ustedes cómo, por fortuna, ha habido una disminución brutal en todos los estados. Y ese diferencial, ese abismo que existía en 1990 entre Chiapas y la Ciudad de México y Nuevo León, se ha ido disminuyendo. Todavía existe un diferencial, pero creo que este es un motivo de relativo orgullo en términos de igualdad o equidad en salud. Pero veamos un mapa. En el año de 1990, si ven ustedes la tasa de mortalidad por 100,000 habitantes en menores de 5 años, entre el estado más progresista, Nuevo León, con 50, y el estado más atrasado, Chiapas, con 500, estamos hablando de un logaritmo de diferencia, un orden de magnitud de inequidad. Esto era en el año de 90. Pasemos al 2016. Bueno, una diferencia brutal en las tasas. Ya no es 500, ya es 38. Pero el diferencial sigue siendo de un logaritmo. Y Chiapas sigue con un orden de magnitud mayor mortalidad que Ciudad de México o Nuevo León. Entonces, hay motivos para estar satisfechos, pero hay motivos también para decir nos falta mucho por cerrar esa brecha. Legado de Kumate al mundo. En el año de 2000 se fundó por la Fundación Gates la Alianza Global contra Vacunación y Inmunización, Gavi. Estas son las siglas en inglés de Global Alliance for Vaccine and Immunization. Esta es una asociación público-privada en donde están países donadores, fundaciones, países productores, países receptores y un grupo de individuos en su capacidad individual. Me tocó, como representante de la Fundación Gates, presidir el Consejo Ejecutivo de Gavi por varios años. Y ahí se impulsaron el número de vacunas que se distribuyen gratuitamente a los 70 países más pobres del mundo. No se les da dinero, se les da la vacuna y los instrumentos para su aplicación. Yo creo que Gavi es el organismo internacional que mejor funciona de todos cuantos hay en el mundo. Todas estas vacunas, desde el año 2000 a la fecha, se han introducido, incluyendo recientemente la vacuna de Ebola
y también de fiebre tifoidea. Se ha ayudado, gracias a Gavi, a cerrar la brecha entre países pobres y ricos. Vean ustedes cómo la distancia entre ricos y pobres se ha ido disminuyendo con 21 puntos de ganancia desde que Gavi fue creado en el año 2000. Recuerden ustedes, son vacunas que se dan a precios muy preferenciales por adquirir grandes volúmenes y por otros mecanismos financieros muy inteligentes que se han creado con Gavi y la Fundación Gates. Ahora, la paradoja es que ahora los países más pobres del mundo ya alcanzaron y rebasaron en sus coberturas de vacunación contra el rotavirus a lo de los países ricos. La pregunta es, ¿qué pasa con los países de ingresos medianos? En México, por fortuna, desde 2007 tenemos vacunación contra el rotavirus, pero hay muchos países de medianos ingresos que se han quedado atrás, porque no se benefician de Gavi y no tienen los recursos de países industrializados. Es paradójico que el mayor número de pobres están no en países pobres, están en países de medianos ingresos. Bueno, estos son estudios que intentan diagnosticar cuáles son los agentes etiológicos más comunes detrás de las diarreas. Y distintos estudios aquí consignados reflejan una variación importante en cuanto a la prevalencia de aislamientos de agentes etiológicos en muestras de niños con diarreas. El agente causal más común sigue siendo rotavirus, pero Campylobacter, Shigella, Escherichia coli enterotoxigénica, Cryptosporidium son los 5 agentes más importantes causales de diarrea a nivel mundial. Entonces, tenemos ya vacuna contra rotavirus, qué bueno, pero no tenemos contra Campylobacter, Shigella, ITEC o Cryptosporidium. Y esto es algo que me han encargado estudiar, cuál sería el impacto potencial de una vacuna de Shigella y de Escherichia coli que fuera comparablemente efectiva a la de rotavirus. Y de hecho, ya hay vacunas en fase 3. Bueno, a nivel mundial, 90% de las diarreas siguen ocurriendo en el continente africano, en 1990, y en 2016 sigue siendo el caso. Gavi compra masivamente y negocia muy duro con los productores. El paquete completo de vacunas que Gavi compra, todas ellas cuestan $35, contra lo que costarían en Europa o en Estados Unidos, que son casi $1,000. Estamos hablando de que los ahorros que logra Gavi son de aproximadamente 30 veces menos el precio comercial. Y gracias a eso es que se ha logrado vacunar a tantos niños. Este es el artículo que estoy sometiendo a publicación, que es, le llamamos Cerrando la brecha de la mortalidad en diarreas para el año 2030. Es un estudio del costo-efectividad de vacunas de Shigella y Escherichia coli enterotoxigénica. Aguántenme, me voy a meter un poquito en cuestiones más técnicas, económicas, pero prometo no demorarme mucho. La pregunta de investigación fue, ¿cuál sería el impacto de una vacuna combinada, Shigella, Escherichia coli, con 60% de efectividad sobre la incidencia y la mortalidad de enfermedades diarreicas para el 2030? ¿Y cuál sería
el costo-efectividad de esta vacuna potencial. Y bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones para Gavi o para países de bajos y medianos ingresos? ¿Qué haría México si tuviéramos pasado mañana esta vacuna? Esa es la pregunta de investigación. Entonces me junté con un grupo de economistas de la salud que sí saben de lo que están hablando, no como yo, y tomamos como ejemplo los 45 países que ahorita Gavi está subsidiando con vacuna de rotavirus. Esos mismos 45 países, ¿qué pasaría si les diéramos esta vacuna? Entonces, empezamos con una simple regresión exponencial, tomando la curva de declinación de mortalidad por rotavirus, tomamos los últimos 7 años y lo proyectamos con una fórmula exponencial de cuál sería la declinación natural y qué pasaría si aumentáramos una vacuna adicional. ¿Cuál sería la ganancia adicional de esa vacuna? Bueno, les voy diciendo rápido. Los cálculos nos indican que la vacuna de Shigella y Escherichia coli tendría una disminución real de 8.5%. No es dramático, no es tan buena como la vacuna de rotavirus, pero bajar 8.5% la mortalidad por diarreas no es despreciable. Estos son los estudios de cuánto costaría promedio por paciente, cuántos DALIs se ganarían, cuáles serían lo que se llama la razón incremental de costo-efectividad por DALI evitado. Y esto es lo que determina si una intervención es o no costo-efectiva. El umbral que se utiliza internacionalmente es si una intervención evita un DALI y cuesta 3 veces el Producto Interno Bruto per cápita, es efectiva. Y si cuesta esa intervención el equivalente a un Producto Interno Bruto per cápita sobre DALI ganado, entonces es altamente costo efectiva. Esos son los parámetros que se utilizan internacionalmente. De tal manera que aquí lo que vemos es que si no hubiera intervención y expandir cobertura de rotavirus, se tiene un incremento en costo efectividad de 71. Brutalmente efectivo. Si nada más introdujéramos una vacuna de Shigella, sería $1,100, todavía muy costo efectivo. La vacuna de TEC sola no es costo efectiva y la vacuna combinada sí lo sería. Este es un análisis de sensibilidad, ya es un dato muy técnico de cómo compararía la no intervención con simplemente expandir rotavirus o comparar rotavirus contra Shigella y rotavirus contra Shigella y TEC combinada. Estos análisis de sensibilidad nos llevaron a que lo mejor sería que todos los países aumentaran su cobertura de rotavirus. Eso sería lo más costo efectivo. Lo que le seguiría en costo efectividad es agregar la vacuna de Shigella. Lo que le seguiría en costo efectividad sería una vacunación combinada Shigella y TEC. Una de Escherichia coli sola no es costo efectivo. Y en base a nuestros resultados y otros, la Fundación Bill y Melinda Gates decidió suspender ya su apoyo financiero a la vacuna de Escherichia coli, pero sigue apoyando la vacuna de Shigella. Conclusiones. A final de cuentas, el control de la diarrea no dependerá de una o dos vacunas. Dependerá de una
conjunto de medidas que empieza por rehidratación, suplementación con zinc, en algunos casos de shigellosis, antibióticos, tratamiento nutricional, por supuesto, pero la vacunación contra rotavirus y sarampión son las mejores medidas que en este momento tenemos, junto con lactancia materna, vitamina A y agua y saneamiento. Pero el costo-efectividad relativo de cada una de estas intervenciones lo hemos medido y estará en esta publicación que les menciono. Concluyo. La magia de las vacunas, la mejor intervención que tenemos en salud pública. Por eso, ayer cuando se platicó del movimiento antivacunas que se expande como epidemia a nivel mundial, me quedé tan deprimido porque es en efecto una terrible epidemia. Las vacunas son principal contribuyente a aumentar la esperanza de vida. Y la mortalidad infantil ha disminuido en gran medida a la combinación de rehidratación oral, higiene y saneamiento y vacunación. Por supuesto, la vacuna de rotavirus ha sido la que ha tenido mayor impacto en disminuir hospitalizaciones y en prevenir muertes. Y aunque esta vacuna combinada de Shigella y ETEC podría tener un impacto menor que rotavirus, de todas maneras sigue siendo una medida altamente costo efectiva. Otra conclusión, tenemos que tener mejores datos sobre prevalencia. Estas discrepancias entre el INEGI y la OMS no son entendibles. Y si se decide implementar en México esta vacuna cuando salga, tendrá que tenerse una claridad absoluta del impacto epidemiológico y de los análisis económicos de costo-efectividad. Y esto, pues, obviamente, no se basta con vacunas, tiene que sostenerse en las otras medidas de saneamiento de las que ya hemos hablado. Y lo hermoso es que esta expansión del concepto de inmunidad, de equidad inmunológica, es un legado del maestro Jesús Comate a la salud mundial. Quiero agradecer a estos colegas que han contribuido a esta plática y a todos ustedes por su paciencia de tenerme aquí. Muchas gracias.